jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy vamos a terminar de rematar el catabolismo con la materialización de la producción de energía. Todos los pasos que hemos conocido en los vídeos previos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, han ido produciendo ya alguna molécula de ATP, pero hoy vamos a terminar de poner la guita. Vamos a comenzar. Bueno, como habéis ido comprobando a lo largo de los vídeos que ya lleváis vistos desde que empezó el curso, me gusta presentaros a los protagonistas de los principales acontecimientos que han acontecido en la biología. Y este es un señor poco conocido fuera del ámbito biológico, pero muy importante. Albert Leninger, como veis, vivió entre 1917 y 1986. Cualquier estudiante universitario, desde luego que haya hecho biología, o basta con que haya cursado una asignatura que se llame biología, pues es un apellido que conoce rápidamente, porque durante un montón de generaciones en todo el mundo se está estudiando la bioquímica con el libro que escribió este señor, Albert Leninger. La única diferencia de unos biólogos a otros es la edición del libro de Leninger con la que han estudiado. Os he puesto unas cuantas fotografías de algunas de las ediciones. Lamentablemente, yo estudié con la portada marrón, que es la más antigua de todas. Pero todavía en la actualidad se sigue utilizando. Por supuesto que el señor Leninger ya no se molesta en actualizar su libro. Quienes se encargan de ello son sus discípulos. En realidad yo creo que ya los discípulos de Leninger. Bueno, pero por lo que os he puesto aquí a Leninger no es porque haya escrito un fantástico libro de bioquímica, sino porque Albert Leninger fue el que logró ubicar en la mitocondria la fosforilación oxidativa, es decir, la síntesis del ATP. Fue el que dio con el mecanismo que permite explicar cómo se produce el ATP en las células. De hecho, se le conoce como el padre de una rama de la bioquímica a la que se llama bioenergética, que es una parte crucial del metabolismo. El mecanismo preciso de obtención del ATP se descubrió posteriormente, pero fue Leninger el que puso en la pista de lo que ocurría en la célula. La producción de energía directamente implica dos procesos que están conectados uno con el otro: la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Ambos procesos ocurren en la mitocondria, concretamente en la membrana mitocondrial interna. La cadena transportadora de electrones es un proceso muy importante, primero porque regenera el NAD y el FAD. Fijaos que ya llevamos luchando con esto desde hace algunos vídeos. En la glucólisis se gasta
bastante NAD que se convierte en NADH. Y entonces hay perentoriamente una necesidad de reoxidar el NAD y el FAD. Bueno, pues eso va a ocurrir aquí en la cadena transportadora de electrones y vamos a aprender en unos instantes cómo sucede. Básicamente, la cadena transportadora de electrones son una serie de procesos redox, es decir, de reacciones de oxidación y reducción, que se van sucediendo una a continuación de otra. Y lo que va haciendo es llevar los electrones hasta un destino final. Ese destino final, el aceptor final, va a ser el oxígeno. La consecuencia no va a ser producir directamente energía. Lo que va a ocurrir es que se va a crear un gradiente de protones, es decir, una diferencia de concentración entre los protones a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. Y ese gradiente de protones va a ser muy importante. Es lo que va a desencadenar la fosforilación oxidativa y por tanto la formación del ATP. Bueno, ¿quién se va a encargar de todo esto? Pues diversas proteínas que se alojan en la membrana mitocondrial interna. Concretamente, 4 complejos supramoleculares, que son la NADH deshidrogenasa, a continuación la succinato deshidrogenasa, ambas conectadas o ambos complejos conectados a través de otro punto crucial de la cadena transportadora, que es la ubiquinona o coenzima Q. El tercer complejo supramolecular es el citocromo BC1 y por último el cuarto complejo supramolecular es la citocromo oxidasa. Estos son las primeras pinceladas de la cadena transportadora, sus componentes, sus objetivos, su producto final. Pero vamos a ver ahora cómo ocurre todo el proceso. En la mitocondria, la energía almacenada en el NADH se usa para generar un gradiente de protones a través de la membrana. Y la energía del gradiente de protones se utiliza para sintetizar ATP. Cuando la glucosa se oxida durante la glucólisis y el ciclo de Krebs, las coenzimas NAD y FAD son reducidas a NADH y FADH2. Dentro de la matriz mitocondrial, los electrones son transferidos desde el NADH a la proteína transportadora de electrones, coenzima Q, por la NADH deshidrogenasa, y los protones se transfieren a través de la membrana al espacio intermembranal. La coenzima Q cede los electrones al complejo citocromo BC1. Cuando los electrones se desplazan desde el citocromo BC1 al citocromo C, más protones son bombeados desde la matriz al espacio intermembrana. Los electrones son transferidos a la coenzima Q también desde el FADH2, provocando asimismo un bombeo de protones. El citocromo C cede los electrones al complejo citocromo C oxidasa. Nuevos protones se bombean a través de la membrana en este complejo. El complejo citocromo C oxidasa cede los electrones al aceptor final de electrones, el oxígeno, formándose como subproducto agua. El bombeo de protones al espacio intermembrana ha generado un gradiente electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. Como las membranas son impermeables a los iones, los protones que vuelven a la matriz lo tienen que hacer a través de un canal proteico especial llamado ATP sintetasa. La energía derivada del movimiento de estos protones se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. La formación de ATP por este mecanismo se llama fosforilación oxidativa.
Bueno, lo único que nos queda es por hablar un poco de cómo funciona la ATP sintetasa. En este esquema podéis ver un resumen de lo que acabamos de ver, la cadena transportadora de electrones y su principal efecto, que es la creación de un gradiente electroquímico, un gradiente de protones. Eh, Quien descubrió el mecanismo que conectaba el funcionamiento de la ATP sintetasa, o sea, la fosforilación oxidativa, con la cadena transportadora de electrones, fue este bioquímico, Mitchell, que como veis fue prácticamente contemporáneo de Leninger y propuso la llamada teoría quimiosmótica de Mitchell, que lleva su nombre, y que vamos a comentar a continuación. Según Mitchell, el gradiente de protones creado es un gradiente electroquímico, porque supone un desequilibrio en el número de cargas tanto respecto al espacio intermembrana respecto a la matriz. Y además es también un gradiente químico, porque hay una diferencia de concentraciones. Por eso lo de electroquímico. En la imagen podéis ver cómo la concentración de protones es mayor en el espacio intermembrana que en la matriz. Y la única forma que tienen de volver los protones hacia la matriz es atravesando un canal proteico de la ATP sintetasa. Cuando los protones pasan por el canal proteico, hacen rotar la cabeza de la ATP sintetasa. Y en cada vuelta que da la ATP sintetasa, un fosfato se añade a la molécula de ADP, es decir, se produce la fosforilación del ATP, la fosforilación oxidativa. Si el gradiente se disipa por completo, si las concentraciones se igualan, entonces la ATP sintetasa deja de funcionar y, por lo tanto, de producir energía. Llegados a este punto, podemos hacer lo que se conoce como un balance energético, es decir, un recuento de la cantidad de energía que puede proporcionar una molécula de glucosa, que es la unidad energética, digamos, que estamos utilizando. Para ello tenemos que tener en cuenta que se ha calculado que por cada molécula de NADH que aporta protones a la cadena transportadora, se producen 2,5 ATPs. Y por cada molécula de FADH2 se producen 1,5 moléculas de ATP. Lo único que tenemos que hacer es el recuento de NADHs, FADH2 y ATPs que se producen directamente, multiplicar por las equivalencias, sumar y averiguamos cuánta energía, cuántos ATPs produce una molécula de glucosa, que es lo que queremos saber. Comenzamos por la glucólisis. En la glucólisis se producen dos moléculas de ATP directamente. Esto es lo que se llama producción de ATP a nivel de sustrato. ¿Os acordáis? Esto es algo que quedó pendiente cuando estuvimos viendo hace ya algunos vídeos las formas de producción de ATP y vimos que había dos, la producción a nivel de sustrato y la fosforilación asociada a un gradiente quimiosmótico. Ahora ya lo podéis entender. La fosforilación a nivel de sustrato es la que se produce directamente en una reacción, como hemos visto que ocurre en algunas reacciones de la glucólisis. Concretamente, vimos que en total se producen 2 ATPs. Además, durante la glucólisis se producen 2 NADHs. Estos NADHs darán lugar a un total de 5 ATPs. Estos 5 ATPs han sido fosforilados asociados a un gradiente quimiosmótico, como hemos visto, ¿vale? En la cadena transportadora y por tanto en la mitocondria. Estos son los dos tipos importantes de formas de sintetizar el ATP. Bueno, en total, la glucólisis nos ha ofrecido un monto de 7 moléculas de ATP. Y esto, y también es importante, ha ocurrido en el citoplasma. Bueno, por supuesto, salvo
el transporte del NADH hasta la mitocondria. Siguiente paso, la descarboxilación oxidativa del piruvato, que originaba el acetil-CoA. Esto ocurría en la matriz. En esta reacción se producen dos moléculas de NADH, porque se han formado dos piruvatos a partir de la glucosa. Por lo tanto, un total de 5 moléculas de ATP. Y llegamos al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se han producido 6 moléculas de NADH, porque se dan por cada molécula de glucosa 2 vueltas al ciclo de Krebs. 6 moléculas de NADH, que eso suponen 15 ATPs, y esto está ocurriendo en la matriz. 2 moléculas de FADH2, estas producen 3 moléculas de ATP. La producción de este FADH2 ocurre en la membrana mitocondrial interna, porque recordad que la succinato deshidrogenasa era la única molécula, la única enzima del ciclo de Krebs que estaba integrada en la membrana. Y por último, se producen también 2 moléculas de GTP que van a dar lugar a 2 ATPs. Estos GTPs se producen también a nivel de sustrato, no van asociados a un gradiente quimiosmótico. En total, en el ciclo de Krebs tenemos 25 ATPs. Ahora no nos queda más que sumar lo que aporta cada ruta. Recordad, 7 ATPs en la glucólisis, 5 ATPs en la descarboxilación oxidativa, más 25 ATPs en el ciclo de Krebs, un total de 32 moléculas de ATP. Es decir, la respiración celular produce 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Sin embargo, cualquiera de las dos fermentaciones, lo único que va a aportar son 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa, porque la oxidación es incompleta. ¿Os dais cuenta cómo la respiración celular aporta muchísima más energía que las fermentaciones? Solo nos queda un mínimo detalle para terminar por completo con el catabolismo. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora nos permite conocer cómo concretamente la glucosa llega a convertirse en energía. Cualquier otro glúcido primero se convierte en glucosa y a partir de ahí lo que ya conocemos. Bien, pues hay formas también alternativas para que las proteínas, los ácidos nucleicos o los lípidos se incorporen al catabolismo y terminen produciendo energía. No vamos a ver ni mucho menos todas, pero sí vamos a ver qué sucede en el caso de los lípidos, que son las otras grandes moléculas energéticas que hay en las células. Concretamente las grasas, que son de todos los lípidos las que tienen esta función. Si recordáis, las grasas pueden ser digeridas por medio de un tipo de enzimas que se llaman lipasas. Las lipasas lo que hacen es separar sus componentes, que son la glicerina, una molécula, y 3 ácidos grasos por cada triglicérido. La glicerina, no lo vamos a ver, se convierte fácilmente en 3-gliceraldehído y entonces se incorpora a la glucólisis. A partir de ahí, el resto ya sabemos lo que sucede. Pero, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Bueno, pues los ácidos grasos experimentan una reacción, una ruta metabólica que se produce en las mitocondrias o en los peroxisomas y que recibe el nombre de beta-oxidación. En la beta-oxidación se producen 4 reacciones, que son las que veis en este esquema. A partir de un ácido graso unido a coenzima A, en una reacción se va a producir FADH2, es decir, el ácido graso sufre una primera oxidación. A continuación se añade una molécula de agua, que a nosotros eso no nos importa. La tercera reacción es otra oxidación, en la que se produce NADH, y en la última reacción se añade una molécula de coenzima A, de tal manera que el ácido graso se parte,
se parte y pierde dos de los átomos de carbono en forma de acetil-CoA. De tal manera que el ácido graso con dos átomos de carbono menos vuelve al mismo proceso. Es lo que representa la flecha de trazo discontinuo. Y vuelve a sufrir todo este proceso. Con las coenzimas, con el FADH y con el NADH, ya sabemos lo que ocurre. Van a la cadena de transporte electrónico en las mitocondrias y producirán ATP. Con el acetil-CoA también sabemos lo que ocurre. Se incorporará al ciclo de Krebs y a través de ahí terminará produciendo energía en forma de ATP. Esta figura ilustra todo el proceso también de otra manera, ¿no? Entonces, fijaos, en el recuadro gris tendríamos un ácido graso que va a ser cortado durante la beta-oxidación en trocitos de dos átomos de carbono. Esos trocitos de dos átomos de carbono formarán acetil-CoA que se incorpora al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs pues ocurre lo que ya conocéis, se producen moléculas de NADH, de GTP, de FADH2, etcétera, que terminarán en la cadena transportadora y produciendo la fosforilación del ATP. El ácido graso con dos átomos de carbono menos, pues se va rompiendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, fijaos que los ácidos grasos producen una barbaridad de energía. Pensad que los ácidos grasos tienen, por ejemplo, 16 átomos de carbono y que, claro, eso rinde una cantidad de energía muchísimo mayor que la glucosa. Eso, las grasas aportan tantísima energía. Bueno, pues parece que no, pero con esto nos hemos cargado ya todo el catabolismo. Y del anabolismo, o sea, de las reacciones constructivas, solo, entre comillas, vamos a tener que estudiar un proceso que es la fotosíntesis, pero eso va a ser cosa ya de los próximos vídeos. De modo que despido una nueva clase flipada de biología hasta el próximo vídeo, deseando pues lo de siempre, que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado muy útil. Hasta el próximo vídeo.